quería compartir un pensamiento en el que he estado meditando estos días. Dice que hay un refrán que dice: el que espera, desespera. Y ese desesperar hace referencia al sufrimiento que padece quien vive en una esperanza incierta de conseguir lo que desea. Y seguramente la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, poquito, ¿no? Pero seguro que todos nos ha tocado alguna vez que otra esperar. Y hemos experimentado ese sentimiento, ¿no? A veces frustración. Cuando hemos tenido que esperar en una sala mismo de urgencia, de un hospital, ¿no? Un diagnóstico de un familiar o nuestro propio. Cuando hemos tenido que esperar por un trabajo, por la respuesta de un trabajo que hemos necesitado. Cuando esperamos noticias de algún familiar, ¿no? Ese tiempo, no sé a vosotros, pero a mí se me hace interminable, ¿no? ¿No se nos hace interminable? Parece que no va a acabar nunca. Y cuanto más, si eso que anhelamos, eso que esperamos, eso que deseamos, llevamos esperándolo mucho tiempo, ¿no? Pues se hace muy largo. Y esa espera puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, cuando esperan tanto tiempo, o nosotros mismos, podemos, como dice, se cansó de esperar, ¿no? Se cansó de esperar y tiramos la toalla y ya como que lo dejamos y ya no esperamos más. El rey Salomón lo expresó este peligro, ¿no? de cansarnos de esperar, lo expresó en Proverbios capítulo 13, versículo 12, y él escribió, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. En otras palabras, aflige, angustia, provoca sufrimiento. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y lo cierto es que aunque a nadie le guste esperar, a todos nos toca a veces esperar. La espera es inevitable, a veces incluso necesaria, ¿no? Por tanto, ¿qué hacer para que no, en esa espera que vamos a tener que llevar a cabo cada uno de nosotros, incluso quizás estemos esperando, ¿qué hacer para no desesperarnos, para no angustiarnos? Pues el salmista, en el Salmo 130, versículo 5, dice algo muy importante, ¿no? Dice: espero al Señor, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Dice, espero al Señor. Y yo me hacía esa pregunta, digo, ¿espero al Señor? ¿Yo qué estoy esperando? ¿A quién estoy esperando? Porque aquí cuando dice el salmista, espero al Señor, está diciendo, yo confío en el Señor. Estoy esperando al Señor, el mover del Señor, la respuesta del Señor, que Él acuda. Estoy esperando al Señor. Y dice, no lo estoy esperando de cualquier forma, dice, estoy esperándolo con todo el corazón. Y poniendo, dice, lo espero con todo el alma y en su palabra he puesto mi esperanza. Qué importante es que mientras estamos esperando esa respuesta del Señor, ese obrar del Señor, en lo que sea, nuestro corazón esté en su palabra, meditando en su palabra, porque cuando alimentamos nuestra vida espiritual con su palabra, la fe crece. La fe crece. Y para eso tenemos su palabra y podemos leerla y meditar en ella todos los días. Todos los días. Y a veces hay días que estamos angustiados, estamos desesperados y tenemos su palabra para alimentarnos y para alimentar nuestra fe. Porque cuando leemos la palabra, ahí vemos hombres y mujeres que pasaron también por tiempos de espera, largos para muchos, y sin embargo se mantuvieron en confianza, mantuvieron su esperanza en el Señor y vieron
vieron el cumplimiento de las promesas del Señor. Y cuando vemos sus vidas, que ellos eran hombres y mujeres como nosotros, con nuestras batallas, con nuestros temores, con nuestras debilidades, eso puede alentar y animar nuestro corazón si estamos en la sala de espera. Por ejemplo, vemos a Abraham. ¿Cuántas veces nos hemos leído sobre Abraham, no? Esperó desde que Dios le hizo la promesa hasta que tuvo a Isaac en sus brazos, esperó 25 años. Y decimos, bueno, tampoco esperó tanto. Pero tenía 100 años cuando recibió al niño, cuando vio el cumplimiento, 100 años. Porque a veces decimos, no, es que yo ya soy mayor, ¿no? Pero él tenía 100 años. Y Caleb, a mí me encanta Caleb, porque él esperó más que Abraham para ver el cumplimiento de la promesa. Esperó 45 años en el desierto. Porque nosotros decimos, claro, es que yo estoy esperando en una circunstancia. Él estaba en el desierto en medio de una generación incrédula que no alcanzó las promesas. Y él mantuvo su fe y su confianza y esperó en el Señor, esperó al Señor, esperó la respuesta del Señor, cumplimiento de la promesa del Señor. Y yo digo, bueno, si ellos lo hicieron, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eran mayores también. Algunos ya un poquito vamos de mayores, ¿no? Y ya dice, bueno, ya es que tú eres más mayor, pues yo sigo esperando que el Señor cumpla las promesas. ¿Qué tienen en común Caleb y Abraham? Pues que aparte de que tuvieron que esperar y mucho, ellos confiaron en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, de aquel que había hecho la promesa, en la fidelidad de Dios. Y en Hebreos 6:15 dice, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y en Romanos 4 lo dice de una manera en Romanos 4, sí, lo dice de una manera tan hermosa, dice, versículo 18 de Romanos 4, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y dice, y esperó. Creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal y como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Dice el versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Yo digo, bueno, ellos esperaron y vieron el cumplimiento de sus promesas, porque esperaron y creyeron en esa espera que Dios era fiel y que Dios cumpliría su promesa, aunque tardara. Pero si hablamos de largas esperas, tenemos que ver y poner la mirada y fijarnos un poco en el nacimiento del Mesías. Porque Isaías profetizó que nacería el Mesías 700 años de que sucediera, 700 años antes de que sucediera realmente. Y si leemos en Lucas 2, había personas que a pesar del tiempo que había pasado desde esas promesas, desde esas profecías, estaban esperando que Dios cumpliera su promesa 700 años después. Y yo digo, nosotros nos cansamos, pedimos hoy y ya queremos que era para ayer. Le decimos, Señor, ya ayer tenía que haber respondido. Y ahí estaban en Lucas 2. Me encanta este pasaje en Lucas 2, 25.
Versículo 25 dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías. Esperaba que llegara con anhelo el Mesías. Yo decía, Señor, ¿yo qué espero? ¿Yo qué estoy esperando? Estoy esperando, ¿verdad? Muchas cosas de parte de Dios. Pero aquí estaba este hombre esperando con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Ese día, un día cualquiera, podía ser como un viernes de culto, ¿no? Que decimos, vamos al culto, ¿no? Un día cualquiera. Pero ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, ¿qué sucede? Que Simeón estaba allí. Que estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo, el Señor soberano permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. Como prometiste. Dice, he visto tu salvación. He visto tu salvación. Imaginaos, qué gozo. Había visto su salvación. Había visto la salvación del Señor. Cumplimiento de las promesas de Dios. Había enviado al Mesías y él lo estaba viendo con sus propios ojos. Dice, la que preparaste para toda esta gente. Dice, él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¡Wow! Mereció la pena, le faltó decir, mereció la pena mantenerme fiel y expectante y creyendo y confiando. Mereció la pena, mereció la pena. ¡Qué gozo, qué alegría! Pero no estaba solo. Dice en el versículo 36, dice, en el templo también estaba Ana. Dice, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Y dice el versículo 38, llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Ella estaba también allí, expectante. Dice, habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ella no solo presenció el cumplimiento de la promesa de Dios, sino que les dijo, oye, aquel que esperáis está aquí, ha venido. Entonces vemos algo importante que imitar en estas dos personas. Ellos estaban expectantes, a pesar de que había sido más de 700 años que había profetizado Isaías, bueno, llegará, no llegará, vendrá, cuando vendrá. Ahí estaban, confiando en el Señor. Y vieron la promesa. Estaban allí para ver, no estaban de cualquier manera. A mí me habla de cuál debe de ser nuestra actitud mientras esperamos. Mientras esperamos al Señor, mientras esperamos las promesas del Señor, cumplimiento de la... no desesperarnos, claro que no, pero orar, meditar en su palabra, no descuidarnos, que a veces nos relajamos, nos descuidamos como, ¿no? Como, no, bueno, no pasa nada. Ahí estaban, qué ejemplo para nuestras vidas. Además, ¿cómo comparte al momento la buena noticia? Que se correría como la pólvora, ¿no? Entre los, ya ha nacido el Mesías. Qué importante es lo que hacemos mientras esperamos.
Porque a veces mientras esperamos, en vez de animar a otros, desanimamos, nos quejamos. Esperamos con expectativa a Dios, con estas mismas expectativas, aunque parezca que no va a llegar la respuesta. Confiamos mientras esperamos. Estamos meditando en su palabra, sabiendo que Él es fiel para hacer lo que ha dicho. Buscamos permanecer en el lugar que Dios nos ha puesto. Porque tú te imaginas tanto tiempo esperando y que de buena primera ese día hubiera dicho Simeón, no voy al culto. Se lo pierde, qué coraje. Yo no, me lo quiero perder. Aunque nada más que venga Manolo y Pili, voy a venir, por si viene. Es cierto que ya no tenemos que esperar que nazca Jesús. Ya nació el Mesías, la buena noticia de salvación. Pensando en el versículo de Proverbios 13, 12, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Dice, árbol de vida es el deseo cumplido. Y yo decía, Jesús es el deseo cumplido. Es el deseo cumplido, porque es vida eterna para todo el que cree en Él. Él vino, se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó para darnos salvación. Y ya no tenemos que esperar que vuelva a venir como hombre para salvarnos. Pero Jesús también dijo algo. Él dijo que tendríamos que esperar. Y esta vez para su segunda venida, porque Él volverá. Él volverá. En Mateo 24 dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y el versículo 44 dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Tenemos que estar preparados para su segunda venida. Ya no tenemos que esperar, ¿no? Como Simeón y como Ana, no tenemos que esperar. Pero tenemos que esperar, porque Él volverá. Lo ha prometido. Él lo ha prometido. Vendrá por su iglesia gloriosa. Y aunque parezca que tarda, ¿verdad? Puede parecer que tarda, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él va a venir. Viene pronto, María Antonia. Viene pronto. Viene por cada uno de nosotros. Será un día espectacular. Pero tenemos que permanecer esperándolo. Con la actitud correcta, meditando en su palabra, orando, adorándolo, sirviéndole. En esta tarde me gustaría que si hay alguien aquí que quizás se haya tirado un poco la toalla o descuidado en esa espera, ¿no?, del Señor, o aún está esperando la salvación, ¿no? El pueblo judío
está todavía esperando al Mesías, muchos esperan un Salvador, pero Jesús ya vino, ya cumplió. La obra fue completa. Y en esta tarde, si alguno de los que estáis aquí queréis entregar vuestro corazón al Señor, poner vuestra confianza en Él, recibirle como su Salvador, como vuestro Salvador y Señor, pues te invito a que ahí con tus ojos cerrados vamos a ponernos de pie, si os parece, ahí donde está. Si quizás estás angustiado por los problemas, por las circunstancias, y desmaya tu fe o tu confianza está puesta en otras cosas, en esta tarde es una buena oportunidad para que tú vengas al Señor y pongas tu confianza, pongas tu vida a sus pies. Él vino a traer vida eterna a los que esperan en Él, a los que confían en Él. Él no tarda su promesa, no tarda en cumplir su promesa, su regreso. Él está esperando para que todos nos volvamos a Él, nos arrepintamos. Tiene paciencia, Él no quiere que nadie perezca. Y si tú en esta tarde estás lejos del Señor, tienes la oportunidad de acercarte a Él. Te voy a pedir que ahí donde estás, si quieres, puedas hacer una oración para poner tu confianza en el Señor y volverte a Él. Repite conmigo si quieres. Hazla con sinceridad. Es una conversación entre tú y el Señor. Señor Jesús, te doy las gracias por tu amor, por la obra que hiciste al venir a este mundo a entregar tu vida por mí. Gracias porque en esa cruz yo creo que tú llevaste todos mis pecados. Tú pagaste el alto precio que me correspondía a mí. Yo pongo mi confianza en tu obra, Señor. Gracias, Señor. Te pido que me perdones, que me ayudes, Señor, a permanecer confiando en ti, aguardando tu venida, Señor. Haz tu obra en mi vida, en mi corazón. Recíbeme como hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Gracias por la vida eterna, Señor. Amén.